¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes compartiendo la palabra del Señor. ¿Cómo están mis hermanas? ¿Cómo están? Muy bien, bendecidas. Muy bien. Qué bueno. Amén. Gracias Qué glorioso a Dios. lo que el Señor hoy nos va a estar hablando, ¿verdad? Siempre del manual de adoración. Así es. Y es que la revelación del Padre es tan hermosa porque siempre da el diseño, ¿verdad? El Señor nunca nos deja hacer las cosas, pero a como nosotros creemos que es, ¿verdad? O no sabemos el paso a seguir. Pero con el Señor es así, es tan específico, tan ordenado, que nos muestra el diseño de cómo hacer las cosas. Amén. Amén. Así es. Y es maravilloso todo esto porque así la iglesia trabaja ordenadamente, trabaja en un mismo sentir, bajo un mismo propósito, y no todos estamos jalando para un lado y para el otro, ¿verdad? A como creemos que debe ser, sino que es glorioso como el Señor a Misión Cristiana del Calvario le ha dado ese orden, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos nuestros manuales. Este manual es de adoración y es maravilloso porque no solamente hay de adoración, sino que hay de carácter, de qué más. Transformación, evangelismo, adoración. Así es. Entonces todos esos manuales lo que hacen es perfeccionar a la iglesia y mostrarnos el camino a seguir para no andar divagando o tomando otros modelos, ¿verdad? Y así, no solamente acá en la Nueva Unión, sino que en el mundo entero donde hay Misión Cristiana del Calvario, somos dirigidos bajo un solo modelo. Así es. Amén. No nos basamos a conforme nosotros queremos vivir o hacer las cosas, ¿verdad? Como decía usted, unos jalando para un lado y el otro que eso no me gusta, que a mí esto sí me gusta, sino que estamos en la misma dirección, tenemos el mismo enfoque, un mismo propósito. Así es, la misma sintonía. Amén. Y pues ahora vamos a dar inicio a nuestro discipulado. Y el discipulado de hoy se basa en la lección número 10 de nuestro manual de adoración. Y el título es La Iglesia y la Adoración. La Iglesia y la Adoración. Es que la adoración no es un punto aparte de la iglesia, o la adoración no es un tema de la iglesia. Muchos decimos, hoy vamos a hablar de la adoración. No, es que la iglesia vive en plena adoración. Por eso dice la iglesia y la adoración, porque la iglesia no practica la adoración como un tema dentro de todo el repertorio de temas, podríamos decir así, a enseñar, sino que la iglesia vive en una plena adoración. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Amén. Dicen las preguntas para reflexionar. La número 1 dice, ¿con qué actitud acostumbras entrar al templo? La número 2 nos dice, ¿conoces la diferencia entre adorar y cantar? La número 3, ¿ha estado puesta toda tu atención cuando adoras al Señor? Amén. Como bien nos dice, ¿verdad? Son preguntas que nos llevan a poder evaluarnos, ¿verdad? Amén. Así es, evaluar la condición que tenemos de manera individual como adoradores. ¿Verdad? Podemos evaluar a toda la iglesia, sí, pero este tema nos va a llevar a que cada uno de nosotros nos evaluemos cuál es la dimensión de adoración que nosotros practicamos. ¿Amén? Así es. El texto a memorizar está en Salmos 104 y dice, entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Vemos que es algo glorioso este texto, ¿verdad? Porque el salmista David dice, entrar por tus puertas con acción de gracia. O sea, nosotros, la iglesia siempre debe de tener esa gratitud, ese gozo, la gloria del Señor, dice, por tus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Amén. Esa es la iglesia gloriosa y esa es la iglesia que el Señor quiere, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que debemos de hacer. Esa es la actitud con la que debemos de entrar a la casa del Señor cuando nos reunimos todos como cuerpo de Cristo a adorarle. Por eso es de que
cuando observamos dentro de la congregación gente que no está cumpliendo con este mandato, porque ese es un mandato del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hay gente que entra con queja, hay gente que entra con tristeza, con amargura, reclamando al Señor, ¿verdad? Porque las cosas no le salieron bien. Entonces esa no es la actitud correcta cuando entramos a la casa del Señor. Dice, con acción de gracia, o sea, si estamos pasando por tiempos difíciles, gracias a Dios. Si estamos bendecidos, gracias a Dios. O sea, con acción de gracia. Amén. En todo tiempo debemos de ser una iglesia agradecida con el Señor. Amén, porque nuestra adoración no debe basarse en la circunstancia. Sí. Nuestra adoración se basa en que somos hijos de Dios y que somos adoradores. Y se basa también, el mayor peso, ¿verdad?, de la adoración es Cristo mismo, es nuestro Padre, nuestro Dios. Por eso es de que la adoración no tiene que ver con algo almático, sino con un reconocimiento del señorío de Cristo. En Hechos capítulo 3, versículo 8, podemos ver el caso, ¿verdad?, del cojo que fue sanado en la puerta llamada La Hermosa, ¿verdad? Como Pedro y Juan hicieron ese milagro tan glorioso en él. Y podemos ver cómo es la actitud que que antes era cojo, ¿verdad?, entró por las puertas, como dice acá el Salmo, delante del Señor. Dice acá que entró saltando, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Pero ¿cómo entró? Entró andando, entró saltando, alabando a Dios. Vemos cuál es el ejemplo tan maravilloso que nos pone acá la Escritura de ese fruto de acciones de gracias, porque que antes era cojo pero que ahora caminaba, tenía miles de razones para adorar a su Dios y no lo hizo de otra manera, ¿verdad?, pasiva, con sueño, ¿verdad? No, lo hizo con energía, lo hizo con pasión, lo hizo con agradecimiento, porque el propósito fundamental de la iglesia es la adoración. Es el objetivo principal por el cual Dios la levantó. Y antes de cualquier otra cosa que la iglesia realice, ha sido llamada a adorar a Dios. En su esencia, la iglesia existe para glorificar a Dios. Durante mucho tiempo, la iglesia le ha pedido a Dios que esté presente, pero nunca ha puesto la presencia de Dios en una posición de honor. Eso significa que realmente lo que queríamos eran sus favores, queríamos sus sanidades divinas, sus dones sobrenaturales y todas las cosas milagrosas que Él puede hacer. Pero realmente no queríamos honrarlo. Es tiempo de preguntarnos si la mayoría de nuestros servicios han sido hechos a medida para agasajar a la gente o para agasajar a Dios. Y es que nuestra adoración, hermanas, no está basada en nuestras necesidades, porque nuestras necesidades ya son conocidas delante del Señor. Si desde el momento en que nos presentamos en su presencia, llegamos a nuestro servicio general, el Señor ya conoce todo. Dice que ni la palabra ha sido dicha por nuestra boca cuando Él ya la conoce. Entonces la iglesia no debe estar enfocada en hacerle conocer al Señor sus necesidades. Señor, necesito. Señor, mira que no tengo que comer, mira, no tengo que vestir. No, simplemente la iglesia debe encargarse, como dice acá, de honrar el nombre del Señor. No buscarlo por sus favores, no buscarlo por lo que Él nos puede dar, sino buscarlo por lo que Él es. Dice acá que a veces nos convertimos en que los servicios se convierten para agasajar a la gente, para las necesidades de las personas. Aún los cantos, ¿verdad?, son enfocados en base a las necesidades. Me acuerdo que en aquel entonces, cuando ministrábamos la alabanza, mirábamos primero la condición de la iglesia y decíamos, ahora empecemos con adoración porque los hermanos como que no tienen ganas de cantar. Y así basábamos la adoración. Adoración, porque como los hermanos, yo miraba que los hermanos andaban cansados, adoración. Pero si los hermanos llegaban contentos, ahí tal vez les habían pagado, ¿verdad? Ya había sido la quincena, exaltación y era todo un júbilo. No, sino la adoración debe estar basada en agasajar al Señor,
¿verdad? En celebrar su nombre y honrar el nombre de Cristo. Amén. Y ese es el error de la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces la iglesia adora solo porque tiene necesidades, lo busca solo cuando hay necesidades, ¿verdad? Y como decía usted, la adoración es en todo tiempo, ¿verdad? De decirle al Señor lo grande que Él es, por la vida, tantas cosas que hay que agradecerle al Señor, no solamente es pedirle, ¿verdad? Sino que decirle lo grande que Él es. Amén. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Ha estado puesta toda tu atención cuando adoras al Señor, porque cuando ponemos nuestra atención en Él, se olvida la atención hacia nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando le prestamos atención al Señor, Él presta atención a nosotros. Y veo cómo es que cuando le prestamos atención al Señor, recordamos sus favores y sus misericordias. Y muchos dicen, es que yo no sé ni qué decir. Es porque entonces no ha recordado qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Es que si no tiene nada que decir, significa que no hay absolutamente ni una gota de agradecimiento en esa persona de las cosas buenas y de todo lo que ha recibido del Señor. Y hay tanto que agradecerle al Señor, ¿verdad? Amén. Tantas cosas que han venido durante estos tiempos y estamos, pues aquí, vamos a decir así, saludables, vivos. Amén. Entonces hay tanto que agradecerle al Señor. Entonces sí hay motivos para adorar al Señor. Amén. Así es. Una idea errónea a medias es que uno va al templo a adorar. El mejor enfoque es ir en adoración, como iglesia. El salmista dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Esa es la idea, ¿verdad?, que se tiene como iglesia, que uno va al templo, o sea, que ahí en el templo, en 4 paredes, ahí es donde se adora, ¿verdad? Y cuando nos dice acá, el mejor enfoque es ir en adoración. O sea, desde que nosotros salimos de nuestra casa, con qué actitud yo, ¿verdad?, recibo inicio el día, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, yo soy el domingo, yo me pongo en la casa a escuchar música y yo estoy con aquel gozo que ya se llegó el domingo para ir a la iglesia. Amén. Y me estoy arreglando y yo me gozo, ¿verdad? Y así nos dice acá, ¿verdad? No es solamente en la iglesia donde yo voy y adoro, sino que desde que yo salgo de mi casa, desde que yo salgo de mi hogar, con qué actitud yo salgo, ¿verdad? Muchas veces salimos quizá discutiendo con mi familia o cosas así, ¿verdad? Y acá, en desacuerdos. Amén. Y sin embargo no, ¿verdad? No, el Señor no quiere una iglesia así, sino que el Señor quiere una iglesia que le adore, ¿verdad? Con sus actitudes, con su forma de vivir, cómo tratamos a las personas cuando conversamos. Ahí estamos mostrando adoración al Señor. Así es, amén. Qué tan importante lo que dices, Iracema, porque eso es contagioso. O sea, lo que dices tú, la manera en la que preparas tu corazón para venir a la casa del Señor. Porque no venimos a adorar al Señor acá a la casa, sino que ya venimos en adoración. Y es contagioso porque todos los de nuestra casa deben de percibir ese gozo y de experimentar ese gozo. Cuando antes de los servicios muchas veces, en vez de haber gozo, porque venimos a la casa del Señor, hay pleito y discordia, ¿verdad? Porque no se levantaron temprano, que porque el desayuno no estaba a tiempo y que porque aquel no quiere venir y hay que jalarlo con grúa y en fin. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros y cuál es la actitud que estamos tomando, ¿verdad?, en casa para influenciar y de transmitir el gozo del Señor, para que cuando vengamos a la casa del Señor a adorar, ya vengamos en adoración? No nos tienen que conectar acá. A veces parecemos puros teléfonos celulares, que venimos
como hoy que no hubo energía eléctrica casi todo el día, no ha venido, ¿verdad? Podríamos decir. Nuestros teléfonos andan con una pilita de carga. Y así venimos a la casa del Señor muchas veces, con una pilita de carga. Entonces queremos que aquí nos recarguen. Y después decimos, los de la alabanza no cantaron bien, Así hoy no estuvo bueno el servicio, decimos, ¿verdad? Y que si los fríos éramos nosotros. Así es, o sea, por esa falta de preparación en nuestra adoración al Señor. Así es. Sigue diciendo, es importante enseñar a la iglesia a venir con una actitud de adoración a cada servicio y con el entendimiento de llevar una ofrenda de acción de gracia. Por nada, en Hechos 13:15 dice, por nada estéis... Filipenses 4:6. Filipenses, es, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda adoración y ruego con acción de gracias. Está en Filipenses 4:6. Vemos lo importante, como decíamos, a la iglesia enseñarle a vivir con esa actitud de adoración. Como ya lo dijimos, ¿verdad? Que nosotros la adoración no la encontramos acá. O sea, en la iglesia, vamos como en el templo, en la casa de adoración. En la casa de adoración, sino que como iglesia, que soy yo, como hija de Dios, mi adoración debe de permanecer las 24 horas y los, ¿qué? 365 días del año. Siempre debo de estar en adoración con el Señor. Amén. Amén. Dice, el llegar con acción de gracia prepara el camino para que vayamos directo al impresionante salón del trono del Rey. En muchas iglesias hemos estado confundidos al pensar que la adoración y las acciones son una misma cosa. La vida de la iglesia está inundada de nuevos cantos de adoración, lo cual indudablemente no es nada malo. El problema es cuando comenzamos a creer que solo con entonar los cantos estamos adorando en verdad. La iglesia hoy en día debe aprender a ser expresiva con Dios y entonar una adoración, incluso sin necesidad de cantar un coro, sino un verdadero fruto de labios que confiesan su nombre. Vemos eso, esa falta de conocimiento en muchas personas, ¿verdad? En las iglesias, de que la adoración es un canto, la adoración que es orar, cuando oramos tenemos el tiempo de adorar, sino que la adoración es cuando yo con mis propias palabras yo expreso gratitud delante del Señor. No confundamos la adoración que porque canto es adoración, estoy adorando al Señor, sino que también la adoración, como decir, no es nada malo, pero la adoración debemos de aprender como iglesia que yo personalmente debo de adorarle. Amén, con amén. mis palabras, con mis acciones de gracia, como dice. Desbordarnos delante del trono del Señor, ¿verdad? Entender que estamos delante de Él y que hay mucho que decirle, que hay mucho que admirar de Él, admirar de su grandeza. Misión Cristiana del Calvario tiene una riqueza tan hermosa de cantos, ¿verdad? Escritos por nuestros mismos hermanos de toda la misión. Esos cantos son hermosos y están basados en el reino, en el carácter de Cristo, adorando su persona. Pero también la vida de la iglesia es que se mantenga en constante adoración con las palabras que salen de su boca, ¿verdad? Nosotros vemos a un David adorando y los cantos de él cantamos nosotros, pero si David adoraba de las palabras que salían de su corazón, o sea, todos los cantos que han sacado y los han tomado solo de ahí, de los salmos, y les ponen música, están cantando de la adoración de David, están cantando de lo que de la boca de David salía.
pero ¿qué sale de nuestra boca? O sea, ¿será que también podemos escribir un libro en donde también digamos palabras que son exclusivamente de nosotros hacia el Señor? Es importante que entendamos eso, que no debe haber en nosotros un espíritu mudo, ¿verdad? Una boca callada, labios sellados delante del Señor, porque tenemos mucho que decirle. Es más, es un mandato adorar al Señor, pero un mandato que se hace con placer, con gozo, con alegría, con disposición. Entonces es importante que la iglesia entendamos que esa es nuestra posición delante del Señor. Somos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Hemos confundido coros peticionales o de ministración con coros de adoración, y cuando nos dedicamos en el templo a pedir cantando, pretendemos o pensamos que estamos adorando, lo cual no es así. Vemos tan claro, ¿verdad?, de que estábamos confundidos en esta parte, ¿verdad? Uh-huh. de cuando nosotros pedimos peticiones. Dice, cuando confundimos coros peticionales o de ministración. O sea, cuando nosotros estamos necesitados, como decíamos, ¿verdad? Pensamos que allí es donde nosotros estamos agradando al Señor o dándolo todo, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Cuando venimos, cuando estamos pasando por algo y lo descargamos, pero cuando nosotros estamos bendecidos, estamos bien, no adoramos al Señor. Uh-huh. O sea, no lo estamos demostrando ese agradecimiento, sino que cuando estamos en malas, vamos pasando uh-huh. por algo malo, por aflicciones, así es. Amén. Amén. La adoración no es lo que nos gusta a nosotros, ni siquiera lo que le gusta al pastor. Es lo que a Dios le gusta recibir. No cantamos cantos para conmover a los hombres. Cantamos para conmover el corazón de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Como dice acá, cantamos para conmover a los hombres, para agradar a la iglesia. Y acá dice, cantamos para conmover el corazón de Dios, o sea, para que el Señor se sienta agradado, ¿verdad? De su iglesia, que lo adora, de su iglesia que se expresa. Amén. Es que la Escritura dice que Él habita en medio de la alabanza de su iglesia, de su pueblo. O sea, Él habita en medio de la alabanza, pero que le reconoce a Él. Por eso es que Él habita ahí, porque se siente cómodo, porque hay una iglesia que reconoce su señorío. Cuando nosotros adoramos de acuerdo a las necesidades de las personas, estamos dejando a Dios a un lado. Estamos ignorando la presencia de Dios y estamos enfocándonos en mi persona, en lo que yo necesito. Por eso es de que antes, ¿verdad? Porque ya salimos de esa ignorancia. Habían cantos que conmovían tanto nuestras emociones, y me acuerdo yo que cuando se cantaba cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Esas canciones, ¿verdad? Eran como tan conmovedoras, y entonces si yo ya había logrado salir del desierto espiritual, porque ya había pasado los procesos en mi vida, eso lo que hacía era hacer una regresión, ¿verdad? Llevarme otra vez al pasado y volver a recordar aquello que me había costado tanto salir. Entonces, ¿qué? Volví a ese estado emocional en donde era llorar y llorar y llorar, como dice la canción, ¿verdad? Y recordar aquellas cosas, no recordar las bondades de Dios, porque hay cantos que no te hacen recordar las bondades de Dios, sí. Te hacen recordar lo miserable que ha sido tu vida, ¿verdad? Eso es lo que te hace de pensar, ¿verdad? En tu mente de que tanto has sufrido. No, hombre, si es que de veras que no solamente que no hace falta que dicen lo último, lo más peor, ¿verdad? Solo eso hace falta que te suceda, porque de veras que has sido una mujer muy sufrida. Entonces el enemigo toma ventaja en volvernos a un yugo de esclavitud,
cuando el Señor ya nos hizo libres, cuando el Señor quiere que vivamos como victoriosos, no que vamos a recibir la victoria, sino que ya la tenemos y vivir en ese estado de victoria, ¿verdad? Entonces el enemigo se aprovecha, pero no es que él se aproveche por sí solo, sino que nosotros le damos la oportunidad cuando en nuestra adoración no enfocamos nuestro pensamiento en el Señor, sino en mis necesidades, ¿verdad? Sí, ay, la hermana cómo está llorando en la presencia de Dios. ¿Qué si está llorando? Porque gran situación que tiene, ¿verdad? Pero no está llorando diciéndole al Señor, yo confío en ti, por eso te adoro, te exalto, reconozco que tú eres mi Señor y que tú tomas el control de todo, tú reinas sobre todo, tú gobiernas sobre todo. Esa sería nuestra adoración en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, no confundamos de que a veces el repetir un canto tiene que ver con adoración. Eso es parte de, pero la verdadera adoración consiste en un corazón entregado, ¿verdad? Y concentrado en el Señor, adorándolo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. La adoración es concentrar la atención de nuestra mente y el afecto de nuestro corazón en el Señor. La verdadera adoración exige nuestra atención. Su absoluta inmensidad y belleza exigen nuestra atención completa. Es un acto de buscar el rostro de Dios y de saber disfrutar su presencia. Vayamos allá a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 y 12 voy a leer. Aquí creo que tiene solo un versículo, yo voy a leer hasta el versículo 12. Dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aquí es donde quiero también que enfoquemos. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Eso es lo que debemos hacer. Ay, hermana, no tengo nada que decir, viera. No, hombre, pero sí, recuerde cómo ha sido de bondadoso el Señor con usted, ¿verdad? No recuerde las batallas y las cosas duras que le han sucedido. ¿Por qué? Porque aunque sí le han sucedido, porque todos hemos pasado por esas circunstancias bien adversas y seguirán viniendo más. Pero lo importante acá no es recordar nuestros sufrimientos, sino recordar las proezas del Señor. ¿Qué hizo el Señor en medio de esa situación? O sea, ver el accionar de Dios, ver que se cumplió el objetivo de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Ahí vimos el obrar de Dios. Es que es muy diferente adorar recordando nuestras batallas y nuestros conflictos de la vida pasada que adorar recordando que vivimos eso, pero viendo el obrar de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el accionar de Dios, que allá estaba yo hundida, un día yo pasé por una situación tan difícil, pero ¿qué hizo Dios? Ahí está el punto. ¿Cómo obró Dios ahí? Ay, bueno, pues ahí ya cambia la cosa. Ya no me enfoco en mí, me enfoco en el obrar de Dios, en lo que Él hizo. Entonces, cuando yo hago memoria de sus bondades, como dice acá, hago memoria de sus maravillas, las palabras no nos van a... No quiero parar. Sí, no quiero parar, porque yo voy a decir, Señor, de veras, eres grande, poderoso, misericordioso, no tenía, pero multiplicaste. Tú eres mi Dios. Entonces, ese es el enfoque que debemos poner en nuestra adoración. Así es. La adoración en la iglesia no debe limitarse a la programación de coros del dirigente de alabanza, sino al saber discernir el influir y mover del Espíritu Santo dentro del servicio. Él es el que dice si se debe seguir o parar, si repetir o cambiar. Cuando nos acercamos a Dios, no debemos precipitarnos, sino darle el valor que le corresponde, ya que esto debería estar en la iglesia de prioridades del servicio. Su presencia antes que un programa, Él antes que incluso nuestras necesidades. O sea que lo primordial o lo primero tiene que ser Él, ¿verdad? Antes dice mis necesidades. O sea, dejar que el Espíritu nos guíe, dejar
que el Espíritu también nos vaya transformando, o como decía aquí, dejar que el Espíritu pues Tome el control. de nuestras vidas cuando estamos adorando. Así es. Porque no nos vamos a enfocar de las personas que están cantando o qué es lo que están cantando, sino que mi enfoque debe de ser en Él. Amén. Que Él siempre sea lo primero, que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Y hasta dónde nosotros debemos de parar, vamos a decir así, de darle gracias al Señor, porque si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, no vamos a tener necesidad de decir qué digo ahora o qué sigue, sino Así que es. cuando el Espíritu está en mí, como decía usted, pasan las horas y el tiempo de cuando estamos acá en el templo adorando, ni sentimos las horas que pasan, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en Él. Así es, enfocados. Amén. El problema en muchas congregaciones es que los que nos dirigen en momento de adoración tratan de sumergirnos en un ámbito que no conocen. Cantan sobre su presencia sin jamás haberse sumergido en ella. No saben administrar su gloria porque ni siquiera lo conocen. Se da mucho, ¿verdad? También en las congregaciones, que lo que es el equipo de adoración, como dice acá, cantan sobre su presencia sin jamás haberse sumergido en ella, no saben administrar. Y eso es lo que siempre usted, ¿verdad? Muchas veces nos corrige en esto, de que no, a veces hacemos un programa, vamos a cantar tales coros, pero ¿qué pasa? Al momento todo cambia. Pero cuando el Espíritu cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu, ¿verdad? Y como dice acá, ese es el problema que se da en muchas congregaciones, que ni siquiera los que suben, ¿verdad? Se han sumergido en el Espíritu. Así es. Amén. Y ahí sí que se torna todo diferente, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu, un ambiente agradable, amén, lleno de Él, sino que todo está solo se tenso y nos basamos en el programa y no pasa nada, ¿verdad? No se siente, ¿verdad? La presencia del Señor. Muchas veces es la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces son los que dirigen, los que dirigen. Y es que cuando adoramos, invocamos la presencia del Señor. Pero si adoramos lo que no conocemos, ¿verdad? Si el Señor está diciendo, por aquí tienes que ir, no, por aquí voy porque ni presto atención a la voz del Espíritu Santo. Y recordemos que el servicio es de Él. Él es el dueño del culto. Él es el dueño de esa hora y media, 2 horas que te reúnes. ¿Quién es el dueño de ese tiempo? Es el Señor. Por eso es que nosotros, ¿quiénes somos para ponerle al Señor las reglas y decirle, mira, esto es lo que tenemos planificado, ¿verdad? Y lo respetas. No, nosotros tenemos que respetar lo que Él tiene para ese día. ¿Cómo se va a manifestar Él? ¿De qué manera lo va a hacer? A través de la adoración va a haber sanidad, a través de la adoración va a haber libertad, liberación. Claro que sí, pero es porque Él toma el control. De lo contrario, entonces nosotros solamente somos, ¿qué? Como unos... estamos adueñándonos de lo que no es de nosotros. Nosotros nos estamos adueñando de un tiempo que no es de nosotros. Es que desde el momento en que subimos al altar, la primera actitud que un adorador que le toca servir ese día es, Señor, aquí estoy, úsame, haz lo que tengas que hacer. Incluso yo he visto, ¿verdad?, esto en la sede, cuando termina el apóstol, ellos, o sea, el Señor es quien dirige y los cantos van de acuerdo a lo que, o sea, lo que predicó el apóstol. Y al igual que a veces hacemos un programa, pero a veces no hay necesidad de ya no los cantan, ya no los cantamos, ¿verdad? Sino que todo se basa en adoración, en cántico nuevo. Así es, así es. Sí, pues no siempre vamos a cantar literal los cantos de nuestra misión, sino que vamos a adorar al Señor. ¿Cómo?
un cántico nuevo. O sea, ahí se puede ir media hora, ¿verdad? Adorando al Señor, 1 hora, pero porque la iglesia está llena de adoración. No cuesta nada dirigir un tiempo de adoración cuando la iglesia está llena de adoración. Pero nosotros que somos ministros en la alabanza, cuando vemos una iglesia pobre en adoración, opaca, que más adormecida espiritualmente, escasa en la adoración, cuesta mucho, porque nosotros estamos dándole todo al Señor, pero la iglesia en sí está pobre, está débil, está escasa. ¿Y qué cosas tan gloriosas sucederían? Nosotros decimos, es que el servicio no estuvo glorioso, es que mire, todo ha cambiado. No, es que nosotros hemos cambiado, porque la presencia del Señor no cambia. Posiblemente nosotros hoy estemos más fríos, y por eso es que los servicios no se han tornado más gloriosos de lo que deberían de estar. Porque cuando una iglesia está encendida, conmueve el corazón del Señor. Cuando una iglesia está gloriosa y ardiente por su presencia, cosas extraordinarias suceden. Y a veces también echamos la culpa al sonido, aunque es parte Así es. de eso, ¿verdad? Pero ahí sí que la adoración debe de encenderse en la iglesia. Amén. Amén. No limitarnos que porque no hay batería, que porque no hay micrófono, adorar al Señor, ¿verdad? Con lo que tenemos, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Muy bien. Dice, una iglesia adoradora no se conforma con una visitación, sino que como iglesia se convierte en habitación de su presencia. En Salmos 91:9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Lo que necesitamos para un verdadero avivamiento es una sola cosa, que Dios se presente y se manifieste. Un servicio sin la manifestación del Señor pasó desapercibido, ¿qué más? Ni se cuenta de ese servicio. Durante la semana ni contamos lo que pasó el día del servicio. No hay tema de conversación en nuestra casa por lo que pasó en el día del servicio, porque no hay nada que contar, porque no pasó nada, ¿verdad? Pero el Señor ya no quiere que sigamos viviendo en ese estado de que no pasó nada, y que en nuestras comidas, después que llegamos a la casa, ya sea el día domingo o no sé qué día tenemos nuestro servicio en nuestras congregaciones, que cuando llevamos ya a almorzar porque salimos de nuestro servicio, que digamos qué glorioso estuvo, ¿verdad? Qué palabra del Señor. En la adoración yo fui, me llené de gozo, adoré al Señor, fui libre, fui no sé qué. Van a haber testimonios, pero que cuando estemos en ese tiempo de comer, de compartir con nuestra familia, ese sea un tema de conversación. Pero ¿por qué ahora no hay temas de conversación sobre lo que sucedió en el servicio? Porque posiblemente no sucedió nada. Pero el Señor quiere que sucedan cosas, porque aquí nos dice que Dios esté presente, que Dios se manifieste. Ese debe de ser el verdadero avivamiento en las congregaciones cuando nos reunimos. Esa es la verdadera adoración. Tú y yo somos adoradores en espíritu y en verdad. No porque se nos dio el título, ahora ya eres un adorador, fíjate, porque ya comprobamos que tienes una voz calidad. Mira, no te sales de la nota. No, ese no es ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador es aquel que ha reconocido su posición delante del Señor, que es hijo, que es adorador y que concentra todo su ser, su pensamiento, su espíritu, alma y cuerpo delante del Señor, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es rey, que Él es santo, soberano, omnipotente, que Él es el Dios soberano. Por eso desde que tú y yo hemos sido llamados para ser adoradores. Amén. Qué hermosa palabra, mis hermanas. Nos hemos gozado en este discipulado y yo sé que todos los que han escuchado de igual manera se han gozado con nosotros. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a dar finalización a nuestro discipulado. Solo quiero leer 3 recomendaciones. Quisiera que Mirlanda me las leyera, por favor. Dice la primera: recuerda que como iglesia debes llegar siempre en adoración. Comienza a practicarlo y notarás la diferencia. Amén. Vemos, si nosotros
ponemos en práctica desde ya esto, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia cuando íbamos a adorar, cuando ya deberíamos de estar ya en adoración. Así es. Y la 2 dice, por absolutamente toda, pon absolutamente toda tu atención en su majestad, el Rey. Cuando le adores, no te distraigas por nada. Amén. No debemos de traer a memoria que, como decía, como enseñábamos antes, ¿verdad? Que salíamos de nuestra casa tan rápido, apresurados, que cuando estábamos aquí ya no estábamos nuestra mente ya no estaba en el Señor, sino que dejé encendida la estufa, no cerré bien la puerta, o sea, ya no nos concentramos en lo que hemos venido al templo, ¿verdad? Y dice la 3, recuerda que en el templo no eres tú el centro de atención, es Jesucristo, dale la mejor adoración. Amén. Vemos que no debemos de dejar que porque que los demás nos vean como yo adoro o tan bonito que adoro. Por ejemplo, los que cantan, los que están arriba, no deben de exhibirse o ¿cómo se dice? Gloriarse ellos mismos porque cantan bonito, porque tocan bonito, sino que el centro de atención debe ser el Señor mismo. Amén. Amén. A veces queremos hacer un montón de adornos que con la voz que ya. Y eso es nada, así es totalmente desenfocado, ¿verdad? Porque ahí estamos nosotros dando a conocer el don, por decir así, pero no al Señor mismo, ¿verdad? Y eso ha sido un problema, ¿verdad? Que el Señor sí bendice a las personas con la voz que el Señor les ha dado, ¿verdad? Porque hay muchas personas, por ejemplo, usted tiene una voz angelical, Iracema igual, pero muchas personas se glorían ellos por cantar bien, ¿verdad? Así es. Y ya no el enfoque ya no es el Señor, sino que a mí me vean, que a mí me para agradar a las personas. Así es. Entonces nuestro enfoque siempre será el Señor, es el único que merece toda la gloria. Muy bien, les enviamos un fuerte abrazo, muchos saludos desde la Nueva Unión, Dolores Petén, que seamos y sigamos siendo edificados a través de esta enseñanza en nuestras casas. Dios les bendiga. Saludos a todos. Amén.